Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Las disposiciones de esta ley son de interés público. La aplicación de esta ley corresponde a el Presidente de la República, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, a las demás autoridades en los casos de su competencia. Las autoridades de los estados, del Distrito Federal y de los municipios en sus correspondientes ámbitos de competencia tendrán la intervención que esta ley o reglamento señalan. Corresponde al Ejecutivo de la Unión, por conducto de las Secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, dentro de las respectivas atribuciones de esta ley y su reglamento le señalen, el control de todas las armas del país, para cuyo efecto se llevará un registro federal de armas. El Ejecutivo Federal, los gobiernos de los estados, del Distrito Federal y los ayuntamientos realizarán campañas educativas permanentes que induzcan a reducir la posesión, la aportación y el uso de armas de cualquier tipo. Por razones de interés público, solo se autorizará la publicidad de las armas deportivas para fines cinegéticos y de tiro, en los términos del reglamento de esta ley. Son supletorias de esta ley las leyes y reglamentos federales que traten materias conexas. Posesión y portación. La posesión de toda arma de fuego deberá manifestarse a la Secretaría de la Defensa Nacional para el efecto de su inscripción en el Registro Federal de Armas. No se permitirá la posesión ni portación de las armas prohibidas por la ley ni de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, salvo en los casos de excepción señalados en esta ley. Pueden poseerse o portarse en los términos y con las limitaciones establecidas en esta ley armas de las siguientes características: pistolas de funcionamiento semiautomático de calibre no superior al .380, 9 milímetros, quedando exceptuadas las pistolas calibres .38 Super y .38 Comando, y también en calibres 9 milímetros, las Mauser, Luger, Parabellum y Comando, así como los modelos similares del mismo calibre de las exceptuadas de otras marcas. Revólveres en calibres no superiores al .38 especial, quedando exceptuado el calibre .357 Magnum. Los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo, fuera de las zonas urbanas, podrán poseer y portar, con la sola manifestación, un arma de las ya mencionadas, o un rifle del calibre .22, o una escopeta de cualquier calibre, excepto de las de cañón de longitud inferior a 635 milímetros, 25, y las de calibre superior al 12.729 o 18.5 milímetros, las que menciona el artículo 10 de esta ley, las que integren colecciones de armas en los términos de los artículos 21 y 22. Las armas que podrán autorizarse a los deportistas de tiro o cacería para poseer en su domicilio y portar con licencia son las siguientes: pistolas de calibre .38 con fines de tiro olímpico o de competencia, pistolas, revólveres y rifles calibre 22 de fuego circular, escopetas en todos sus calibres y modelos, excepto las de cañón de longitud inferior a 635 milímetros, 25, y las de calibre superior al 12, 729 o 18.5 milímetros. Rifles de alto poder de calibres superiores a los señalados en el inciso anterior, con permiso especial para su empleo en el extranjero, en cacería de piezas mayores no existentes en la fauna nacional. Rifles de alto poder de repetición o de funcionamiento semiautomático, no convertibles en automáticos, con la excepción de carabinas calibre 30 pulgadas, fusil, mosquetones y carabinas calibre .223 pulgadas, 7 y 7.62 milímetros, y fusiles Garand calibre 30 pulgadas. Escopetas de 3 cañones en los calibres autorizados en la fracción anterior, con un cañón para cartuchos metálicos de distinto calibre. Las demás armas de características deportivas de acuerdo con las normas legales de cacería aplicables por las Secretarías de Estado u otros organismos que tengan injerencia, así como los reglamentos nacionales e internacionales para el tiro de competencia. A las personas que practiquen el deporte de la charrería podrán autorizárseles revólveres
revólveres de mayor calibre que los señalados en el artículo 9 de esta ley, únicamente como complemento del atuendo charro, debiendo llevarlos descargados. Las armas, municiones y materia para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea son los siguientes: pistolas calibre 9 milímetros, Parabellum, Luger y similares, las 38 Super y Comando y las de calibre superiores, revólveres calibre 357 Magnum y los superiores a .38 especial, escopetas con cañón de longitud inferior a 635 milímetros, 25, las de calibre superior al 12, 7.29 o 18.5 milímetros y las lanzagases, con excepción de las de uso industrial, pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, subametralladoras, metralletas y ametralladoras en todos sus calibres, fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre 223 pulgadas, 7 milímetros o 7.62 milímetros y carabinas calibre 30 pulgadas en todos sus modelos. Cañones, piezas de artillería, morteros y carros de combate con sus aditamentos, accesorios, proyectiles y municiones. Municiones para las armas anteriores y cartuchos con artificios especiales como trazadores, incendiarios, perforantes, fumígenos, expansivos de gases y los cargados con postas superiores al 0,84 centímetros de diámetro para escopeta. Proyectiles cohete, torpedos, granadas, bombas minas, cargas de profundidad, lanzallamas y similares, así como los aparatos, artificios y máquinas para su lanzamiento, bayonetas, sables y lanzas, navíos, submarinos, embarcaciones e hidroaviones para la guerra naval y su armamento, aeronaves de guerra y su armamento, artificios de guerra, gases y sustancias químicas de aplicación exclusivamente militar y los ingenios diversos para su uso por las Fuerzas Armadas. En general, todas las armas, municiones y materiales destinados exclusivamente para la guerra, las de este destino mediante la justificación de la necesidad, podrán autorizarse por la Secretaría de Defensa Nacional, individualmente o como corporación, a quienes desempeñen empleos o cargos de la Federación, del Distrito Federal, de los estados o de los municipios, así como a servidores públicos extranjeros en los casos a que se refieren los artículos 28 y 28 bis. La posesión de cartuchos correspondientes de las armas que pueden poseerse o portarse se limitará a las cantidades que se establecen en el artículo 50 de esta ley por cada arma manifestada en el Registro Federal de Armas. Son armas prohibidas para los efectos de esta ley los ya señalados en el Código Penal para el Distrito Federal en materia del fuero común y para toda la República en materia del fuero federal. No se consideran como armas prohibidas los utensilios, herramientas o instrumentos para labores del campo o de cualquier otro oficio, arte, profesión o deporte que tengan aplicación conocida como tales, pero su uso se limitará al local o sitio a que se trabaje o practique el deporte. Cuando estos instrumentos sean portados por necesidades de trabajo o para el ejercicio de un deporte, se deberá demostrar en su caso esas circunstancias. El extravío, robo, destrucción, aseguramiento o decomiso de un arma que se posea deben hacerse del conocimiento de la Secretaría de Defensa Nacional en los términos y por los conductos que establezca el reglamento de esta ley. Posesión de armas en el domicilio. En el domicilio se podrán poseer armas para la seguridad y defensa legítima de sus moradores. Su posesión impone el deber de manifestarlas ante la Secretaría de Defensa Nacional para su registro. Por cada arma se extenderá una constancia de su registro. Para los efectos del control de la posesión de armas, las personas físicas deben manifestar un único domicilio de residencia permanente para sí y sus familiares. Toda persona que adquiera una o más armas está obligada a manifestarlo a la Secretaría de Defensa Nacional en un plazo de 30 días. La manifestación se hará por escrito, indicando marca, calibre, modelo y matrícula si la tuviere. Los servidores públicos y jefes de los cuerpos de policía federales, del Distrito Federal, de los estados y de los municipios estarán obligados a hacer la manifestación a que se refiere el artículo anterior. La Secretaría de la Defensa Nacional
tendrá facultad de determinar en cada caso qué armas para tiro o cacería de las señaladas en el artículo 10 por sus características pueden poseerse, así como las dotaciones de municiones correspondientes. Respecto a las armas de cacería, se requerirá previamente la opinión de las Secretarías de Estado u organismos que tengan injerencia. Las solicitudes de autorización se harán directamente o por conducto del club o asociación. Los clubes o asociaciones de deportistas de tiro y cacería deberán estar registrados en las Secretarías de Gobernación y de la Defensa Nacional, a cuyos efectos cumplirán los requisitos que señala el reglamento. Las personas físicas o morales, públicas o privadas, podrán poseer colecciones o museos de armas antiguas o modernas, o de ambas, previo al permiso correspondiente de la Secretaría de Defensa Nacional. También podrán poseer con los mismos requisitos armas de las prohibidas por la ley cuando tengan valor o significado cultural, científico, artístico o histórico. Cuando en una colección o museo no adscrito a un instituto armado de la nación existan armas de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, se requerirá además autorización por escrito de la dependencia respectiva. Los particulares que tengan colecciones de armas deberán solicitar autorización para la adquisición y posesión de nuevas armas destinadas al enriquecimiento de la colección o del museo, e inscribirlas. Las armas que formen parte de una colección podrán enajenarse como tal o por unidades en los términos de las disposiciones de la ley y previo el permiso escrito de la Secretaría de la Defensa Nacional y demás autoridades competentes. Casos, condiciones, requisitos y lugares para la aportación de armas. Para aportar armas se requiere de la licencia respectiva. Los miembros del Ejército, Armada y Fuerza Aérea quedan exceptuados del anterior en los casos y condiciones que señalen las leyes y reglamentos aplicables. Los integrantes de las instituciones policiales, federales, estatales, del Distrito Federal y municipales, así como de los servicios privados de seguridad, podrán portar armas en los casos, condiciones y requisitos que establezca la presente ley y las demás disposiciones legales aplicables. Las licencias para la aportación de armas serán de dos clases: particulares y oficiales. Particulares, que deberán revalidarse cada 2 años. Las licencias particulares para la aportación de armas serán individuales y colectivas. Individuales para las personas físicas, colectivas para las personas morales. Podrán expedirse cuando se cumplan los siguientes requisitos. Para las personas físicas: 1. Tener un modo honesto de vivir. 2. Haber cumplido los obligados por el Servicio Militar Nacional. 3. No tener impedimento físico o mental para el manejo de las armas. 4. No haber sido condenado por delito cometido en el empleo de armas. 5. No consumir drogas, enervantes o psicotrópicos. Acreditar a criterio de la Secretaría de Defensa Nacional la necesidad de portar armas por la naturaleza de su ocupación o empleo, las circunstancias especiales del lugar donde viva o cualquier otro motivo justificado. También podrán expedirse licencias particulares por una o varias armas para actividades deportivas de tiro o cacería, solo si los interesados son miembros de algún club o asociación registrados y cumplan con los requisitos señalados en los primeros 5 incisos de esta fracción. Colectivas para las personas morales. Podrán expedirse cuando se cumplan los siguientes requisitos. 1. Estar constituidos conforme a las leyes mexicanas, tratándose de servicios privados de seguridad. Contar con autorización para funcionar como servicio privado de seguridad. Contar con la opinión favorable de la Secretaría de Gobernación sobre la justificación de la necesidad de la aportación de armamento y los límites en número y características de las armas, así como los lugares de utilización. 2. Acreditar que quienes portarán armas cumplen con lo previsto en los primeros 5 incisos de la fracción 1 anterior. Modo honesto de vivir, cumplir con el Servicio Militar Nacional, no tener impedimento físico o mental para el manejo de las armas, no haber sido condenado por delito cometido en el empleo de armas, no consumir drogas, enervantes o psicotrópicos. Tratándose de personas morales, cuando por sus circunstancias especiales lo ameriten, a juicio de la Secretaría de Defensa Nacional, para servicios internos de seguridad y protección de sus instalaciones, ajustándose a las prescripciones, controles y supervisión que determine la propia Secretaría. Previa autorización de la Secretaría de Defensa Nacional, los titulares de las licencias colectivas
expedirán credenciales foliadas de identificación personal que contendrán los datos de la licencia colectiva y se renovarán semestralmente. El término para expedir las licencias particulares y colectivas será de 50 días hábiles, contados a partir de que se presente la solicitud correspondiente. Licencias oficiales. Tendrán validez mientras se desempeñe el cargo o empleo que las motivó. Las licencias oficiales para la aportación de armas pueden ser colectivas o individuales. Las licencias colectivas podrán expedirse a las dependencias oficiales y organismos públicos federales a cuyo cargo se encuentran las instalaciones estratégicas del país. Las instituciones policiales. Estas licencias se sujetarán a los lineamientos siguientes. 1. Dichas instituciones deberán cumplir con las disposiciones legales de orden federal o local que resulten aplicables. 2. La Secretaría de Gobernación será el conducto para solicitar a la Secretaría de Defensa Nacional la expedición de la licencia colectiva a las instituciones policiales, mientras que solo se solicitarán para las personas que integren su organización operativa y que figuren en las nóminas de pago respectivas, debiéndose notificar a estas secretarías cualquier cambio en la planilla laboral. Las autoridades competentes resolverán dentro de los 60 días siguientes a la presentación de la solicitud ante la Secretaría de Gobernación. 3. Los titulares de las instituciones policiales expedirán a su personal operativo inscrito en el registro que establezca la ley de la materia credenciales foliadas de identificación personal por lapsos semestrales, los cuales durante su vigencia se asimilarán a las licencias individuales. Los titulares de las licencias colectivas remitirán periódicamente a la Secretaría de la Defensa Nacional y de Gobernación un informe de las armas que se encuentran en su poder, debidamente correlacionado con su estructura y organización operativa, señalando los folios de las credenciales y los datos del personal que la tuviera a su cargo. Las autoridades competentes se coordinarán con los gobiernos de los estados para obtener con oportunidad y exactitud la información necesaria para el cumplimiento de esta ley. La Secretaría de Defensa Nacional inspeccionará periódicamente el armamento solo para efectos de su control, sin tener ninguna autoridad sobre el personal. Los titulares de las licencias colectivas expedirán credenciales foliadas de identificación personal que contendrán los datos de la licencia colectiva y se renovarán semestralmente. Las licencias individuales se expedirán a quienes desempeñen cargos o empleos en la Federación o en las entidades federativas que para su cumplimiento de sus obligaciones requieran, en opinión de la autoridad competente, la aportación de armas. Los servidores públicos a que se refiere este artículo deberán cumplir además con los requisitos establecidos en los 5 primeros incisos de la fracción 1 del artículo 26 de esta ley: tener modo honesto de vivir, haber cumplido con el servicio militar nacional, no tener impedimento físico-mental para el manejo de las armas, no haber sido condenado por delito cometido en el empleo de armas, no consumir drogas enervantes o psicotrópicos. A los extranjeros, solo se les podrán autorizar la aportación de armas cuando, además de satisfacer los requisitos señalados en el artículo anterior, acrediten su calidad de residentes permanentes, salvo en los casos de licencia temporal para turistas por fines deportivos. Los servidores públicos extranjeros a que se refiere este artículo solo podrán portar las armas que utilizan en su país de origen, como parte del equipamiento asignado por la institución a la que pertenecen, siempre que se trate de revólveres o pistolas de funcionamiento semiautomático cuyo calibre no sea superior a 40 pulgadas o equivalente. Corresponde a la Secretaría de Defensa Nacional, con la salvedad señalada en el artículo 32 de esta ley, la expedición, suspensión y cancelación de las licencias de portación de armas, así como su registro, control y vigilancia. La propia Secretaría comunicará oportunamente a la de Gobernación las licencias que autorice, suspenda o cancele. A la Secretaría de Gobernación también le corresponde la suspensión y cancelación de las credenciales de identificación que expidan los responsables de las instituciones policiales al amparo de una licencia colectiva oficial de la aportación de armas y que se asimilan a licencias individuales. Las credenciales de agentes o policías honorarios y confidenciales u otras similares no facultan a los interesados para aportar armas sin la licencia correspondiente. Corresponde a la Secretaría de Gobernación la expedición, suspensión y cancelación de licencias oficiales individuales,
de portación de armas a los empleados federales, de las que dará aviso a la Secretaría de Defensa Nacional para los efectos de la inscripción de armas en el Registro Federal de Armas. En las licencias de portación de armas se hará constar los límites territoriales en que tengan validez. En el caso de que éstas sean para vigilantes de recintos o determinadas zonas, se precisarán en ellas las áreas en que sean válidas. Las licencias autorizan exclusivamente la aportación del arma señalada por la persona a cuyo nombre sea expedida. La Secretaría de Defensa Nacional podrá expedir permisos extraordinarios de ingreso y portación temporal de armas de fuego a servidores públicos extranjeros de migración o aduanas, en el caso de los requisitos previstos en el artículo 28 y 28 bis de esta ley, los cuales podrán cancelarse sin perjuicio de aplicar las sanciones que procedan en los casos que prevé el artículo 31 de la presente ley. Con base en el principio de reciprocidad, la Secretaría de Defensa Nacional podrá autorizar la aportación temporal de armas a los servidores públicos extranjeros de migración o aduanas, debidamente acreditados ante el Gobierno federal, que participen en la revisión migratoria en los puntos de tránsito internacionales o el despacho conjunto de mercancías en las aduanas nacionales, respectivamente, conforme a la legislación aplicable y a los acuerdos interinstitucionales que además deberán celebrarse para el efecto. La Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según sea el caso, serán responsables de tramitar ante la Secretaría de Defensa Nacional, cuando menos con 15 días de anticipación al inicio de la comisión, los permisos extraordinarios de ingreso y portación temporal de armas de fuego respectivos, proporcionando para tal efecto la siguiente información. 1. Copia del acuerdo interinstitucional a que se refiere el primer párrafo. 2. Nombre y fecha de nacimiento del servidor público extranjero. 3. Local o instalación en que realizará la comisión oficial. 4. Duración de la comisión oficial. 5. Acciones que pretende realizar el servidor público en el extranjero. 6. Datos de las armas o calibres que pretenda aportar el servidor público extranjero, incluyendo la huella balística. 7. Opinión de la Secretaría de Gobernación o de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según sea el caso. Dichos permisos tendrán una vigencia de 6 meses. En caso de que la comisión sea mayor a este periodo, podrán renovarse semestralmente. Los servidores públicos extranjeros a que se refiere este artículo solo podrán portar las armas que utilizan en su país de origen, como parte del equipamiento asignado por la institución a la que pertenecen, siempre que se trate de revólveres o pistolas de funcionamiento semiautomático cuyo calibre no sea superior a 40 pulgadas o equivalente. La Secretaría de Defensa Nacional determinará en los permisos extraordinarios el arma autorizada, el local o la instalación en que será válida la aportación y las demás límites o restricciones que sean aplicables. La Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, según sea el caso, serán responsables de dar aviso a la Secretaría de Defensa Nacional respecto del cambio de local o instalación, así como la finalización de la comisión para los efectos correspondientes. En el caso de servidores públicos mexicanos que, con base en el principio de reciprocidad y los acuerdos interinstitucionales a que se refiere el primer párrafo del presente artículo, participen en las actividades migratorias o aduaneras realizadas en instalaciones de países extranjeros, la Secretaría de Gobernación o la Secretaría de Hacienda Público, según sea el caso, serán responsables de dar aviso a la Secretaría de Defensa Nacional al respecto de la salida y retorno de armas que porten dichos servidores públicos. El personal y armamento considerado para prestar el apoyo en el extranjero deberá previamente estar incluido en una licencia oficial colectiva respectiva. La Secretaría de Defensa Nacional podrá otorgar, con base en el principio de reciprocidad, permisos extraordinarios de ingreso y portación temporal de armas de fuego a los servidores públicos extranjeros que acompañen como agentes de seguridad en visitas oficiales a jefes de Estado, jefes de gobierno, ministros o equivalentes. La Secretaría de las Relaciones Exteriores será responsable de tramitar dichos permisos ante la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando menos con 15 días de anticipación al inicio de la visita y a solicitud del Estado o sujeto de derecho internacional correspondiente, proporcionando para tal efecto la siguiente información: nombre y fecha de nacimiento de los servidores públicos extranjeros que fungirán como agentes de seguridad, duración y lugar de la visita oficial, datos de las armas y calibres que pretendan portar dichos servidores públicos extranjeros, opinión de la Secretaría de Relaciones Exteriores para conceder el permiso.
Dicho permiso tendrá una vigencia durante el tiempo que dure la comisión de la visita oficial, siempre que se trate de revólveres o pistolas de funcionamiento semiautomático cuyo calibre no sea superior a 40 pulgadas o equivalente. En casos excepcionales, se podrá autorizar el ingreso y portación de otro tipo de armas, siempre que a juicio de la Secretaría de Defensa Nacional se justifique la necesidad de su uso. Las licencias de portación de armas podrán cancelarse sin perjuicio de aplicar las sanciones que procedan en los siguientes casos. 1. Cuando sus poseedores hagan mal uso de las armas o licencias. 2. Cuando sus poseedores alteren las licencias. 3. Cuando se usen las armas fuera de los lugares autorizados. 4. Cuando se porte un arma distinta a la que ampara la licencia. 5. Cuando el arma amparada por la licencia se modifique en sus características originales. 6. Cuando la expedición de la licencia se haya basado en engaño o cuando a juicio de la Secretaría de Defensa Nacional hayan desaparecido los motivos que se tuvieron en cuenta para otorgarla, o que por causas supervivientes se dejare de satisfacer algún otro requisito necesario para su expedición. 7. Por resolución de autoridad competente. 8. Cuando sus poseedores cambien de domicilio sin manifestarlo a la Secretaría de Defensa Nacional. 9. Por no cumplir el interesado las disposiciones de esta ley, de sus reglamentos o las de la Secretaría de Defensa Nacional dictadas con base en estos ordenamientos. La suspensión de las licencias de portación de armas solo procederá cuando a juicio de la Secretaría de Gobernación sea necesaria para mantener o restituir la tranquilidad de poblaciones o regiones. Queda prohibido a los particulares asistir armados a manifestaciones y celebraciones públicas, a asambleas deliberadas, a juntas en que controviernan intereses de cualquier reunión que para sus fines haga previsible la aparición de tendencias opuestas y en general a cualquier acto cuyos resultados puedan ser obtenidos por la amenaza o el uso de armas. Se exceptúan los desfiles y las reuniones con fines deportivos de charrería, tiro o cacería.